Buenos días chicos, la profe Ale les saluda por acá. Vamos a explicar brevemente el contenido de la guía enviada la semana pasada para que puedan trabajarla en casa. Partimos con el verbo to be. Para el verbo to be tenemos los pronombres personales en la primera columna, I, you, he, she, it, we y they, con su significado. I, para referirme a yo, you, tú, usted o ustedes. He, un hombre, en singular. She, ella, una mujer, en singular. It, un animal o cosa, en singular. We, nosotros o nosotras, cuando estoy yo incluido, más otro grupo de personas. Y they, cuando estoy hablando de personas en plural, animales en plural o cosas en plural. Al ladito de la segunda columna tenemos la conjugación del verbo to be. El verbo to be significa ser o estar. Pero yo no lo ocupo de esa manera, yo no digo yo ser, tú estar, sino que lo conjugo. Yo soy, I am, tú eres o tú estás, you are, y lo vamos a hacer siempre de esta manera. I siempre va a ir con am, you, we y they siempre van a ir con are, he, she, it van a ir siempre con is. Tenemos también estas columnas de pronombres personales. La primera que ya vimos en la primera lámina, pronombres personales, se ocupan para reemplazar al sujeto en una oración. En vez de decir, por ejemplo, my sister, yo puedo decir she, ella. La segunda columna se ocupa para expresar pertenencia, la posesión, algo que es mío, tuyo, de él, de ella, de eso, de un animal o de una cosa, nuestro y de ellos. Y la tercera columna se ocupa para demostrar cuando una persona está recibiendo una acción. Cuando la acción recae sobre mí, yo ocupo me. Cuando recae sobre ti, you. Cuando recae sobre él, sobre un hombre, him. Cuando recae sobre una mujer, her. Cuando recae sobre un animal o cosa, it. Cuando recae sobre nosotros, us. Y cuando recae sobre ellos. Entonces aquí esta columna la ocupamos cuando hay un sujeto que realiza una acción, pero recae en otro. Está esa acción ligada a esa otra persona. Vamos a practicar un poquito. Tenemos acá un ejemplo donde Lisa often reads books. Tengo que reemplazar a Lisa. Y para eso me tengo que fijar si Lisa está realizando la acción o la está recibiendo. Lisa se ubica al principio de la oración, por lo tanto la está realizando. Lisa a menudo lee libros. She often reads books. En el segundo ejercicio, the teacher always gives the students homework. ¿Quién realiza la acción? The teacher. ¿Cuál es la acción? Dar tarea, gives homework. ¿Y quién la recibe? The students. Entonces, en este caso, los estudiantes, que son ellos, no puedo yo poner acá they porque no son ellos quienes realizan la acción de dar la tarea, sino que la reciben. Entonces voy a poner, de acuerdo a la columna anterior, they, si realizaron la acción, pero como la están recibiendo, voy a poner them. The teacher always gives them homework. Y así entonces realizan el resto de los ejercicios. Fíjense si la persona que está entre paréntesis está realizando o está recibiendo la acción. Luego la reemplazan por un pronombre y lo ubican en el espacio que falta. Siguiente ejercicio. Vamos a las estructuras del verbo to be. Para hacer oraciones afirmativas vamos a ocupar un sujeto, luego el verbo to be y un complemento. Por ejemplo, sujeto my sister. Verbo to be que le corresponde a my sister is, porque my sister sería she. Complemento at home. Para las oraciones negativas, el orden va a ser el sujeto, my sister, el verbo to be después, is, la negación, not, y el complemento, at home. My sister is not at home. Mi hermana no está en casa. En el caso de las preguntas tenemos dos tipos, las yes-no questions, preguntas que se responden con un sí o con un no, y las vamos a ordenar de la siguiente manera. Primero el verbo to be, is, luego el sujeto, your sister, que sería ella, y luego el complemento, at home. Is your sister at home? ¿Está tu hermana en casa? Yes, she is. Así lo respondemos. Information questions. Estas preguntas que me piden información van a partir con una WH word, una palabra con WH. When, why, who, where, how, etc. Palabra WH, where. Verbo to be, is.
Sujeto, your sister. En este caso, a veces no tenemos complemento, por eso está entre paréntesis. Where is your sister? ¿Dónde está tu hermana? She is at home. Respondo ahí con información, con una oración. Entonces, ocupando estas estructuras, vamos a realizar los siguientes ejercicios. Unscramble the sentences below. Ordena las oraciones usando las estructuras que vimos en las láminas anteriores. Pueden ser oraciones afirmativas, negativas o preguntas. Si yo me fijo que, por ejemplo, acá hay un signo de pregunta, en la número 6, la voy a ordenar como una pregunta, de acuerdo a la lámina anterior. Vamos a ocupar esta estructura de pregunta. Si yo me fijo que hay un no, voy a ocupar la estructura de oración negativa, que está ahí pegadita ya al verbo to be. Ya, entonces, por ejemplo, en la primera hay un sujeto, el verbo to be, y el resto que corresponde al complemento. Ordeno primero como es una oración afirmativa, porque no tiene ni no, ni signo de pregunta. Pongo primero el sujeto, I, luego el verbo to be, am, y finalmente el complemento, a tall boy. Yo soy un niño alto. Eso es lo que tienen que hacer con el resto de las oraciones, chicos. En este caso vamos a cambiar lo que nos dan a una oración negativa. Entonces tengo que identificar cuál es el sujeto, cuál es el verbo to be y cuál es el complemento para ordenarlo. En la número 1, por ejemplo, dice Charlie is next to the window. Charlie sería el sujeto, is el verbo to be y next to the window el complemento. Entonces, ubico primero en estructura de oración negativa al sujeto, luego el verbo to be, al ladito el no y el complemento. El sujeto, Charlie, el verbo to be, is, tengo que agregar el no porque me están pidiendo que lo cambie, agrego el no y luego next to the window, que sería el complemento. Eso es lo que tienen que hacer con el resto. Identificar el sujeto, en la número 2, James and Carol, el verbo to be, agregar el no y el complemento. Para cambiar a pregunta, me dan oraciones afirmativas y negativas y yo tengo que cambiarlos. Entonces tengo que ocupar la estructura de pregunta, la estructura de pregunta de sí o no. She is a doctor, identifico al sujeto, she is el verbo to be, a doctor el complemento. Entonces, para ocupar la estructura voy a ir a la estructura de pregunta, primero ubicando el verbo to be, luego el sujeto y luego el complemento. Primero el verbo to be, is, luego el sujeto, she, y luego el complemento, a doctor. Is she a doctor? Y ya lo transformé en pregunta. Vamos ahora con las question words, las palabras de pregunta, estas palabras WH. En inglés las usamos para pedir información y son what, que significa qué o cuál, when, cuándo, where, dónde, who, quién, why, por qué, y ojo con why porque esta pregunta siempre la vamos a responder con because, porque, cuando me preguntan por qué, yo respondo porque, y por último how, cómo. Vamos a practicar. Estas preguntas les falta la palabra WH, entonces yo me tengo que fijar cuál es la que corresponde, y para eso voy a ir a la respuesta. Si la respuesta es, por ejemplo, at home, es un lugar, por lo tanto la pregunta lógica sería ¿dónde? Entonces me fijo cómo se dice ¿dónde? Where. Y la primera la completaría entonces con where is your sister? ¿Dónde está tu hermana? At home, en casa. Si la respuesta tiene una hora, me están preguntando ¿qué hora es? ¿A qué hora es el concierto? Entonces completo con la palabra WH que significa qué. Y así continúo con el resto. Me fijo en la respuesta y ubico la palabra WH que corresponda. Por último, vamos a repasar un poquito el sonido de las letras en inglés y ustedes van a practicar deletreando en sus casas su nombre y apellido. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R,
S, T, U, B, W, X, Y, Z. Ese es el sonido de las letras en inglés. La idea es que ustedes puedan practicar deletreando su nombre y su apellido para trabajar el sonido de las letras en inglés. Y eso es todo. Ahí está la explicación a lo que vimos la semana pasada, el material enviado. Espero que lo puedan resolver, idealmente que lo vayan resolviendo en su cuaderno con el nombre del contenido, que en este caso sería Unidad 0, repaso para tercero medio. ¿Ya? English Review, repaso tercero medio y realizan los ejercicios. La próxima semana les vamos a estar enviando nuevo material. Chicos, espero que estén muy bien, que se cuiden y que puedan realizar los ejercicios. Cualquier duda a través de su profesor tutor me la hacen llegar. Nos vemos, un saludo y un abrazo a la distancia. Chau.